Hola, yo soy Ronita Arón, soy terapeuta especializada en violencia y trabajo en Asociación Menorá y tenemos hoy como invitado a Cedric. Cedric, para que te presentes con nosotros. Hola, pues soy Cedric, soy el fundador de Survivors Men's Project, que es una asociación civil que hace prevención y difunde información, tal como orientación también psicológica a hombres que fueron víctimas de violencia sexual. Me gustaría si nos pudieras platicar qué te lleva a formar Survivors Men's Project. Mira, lo que me llevó a crear Survivors fue literal, es una historia que llevo 15, 19 años. Si quieres, cuando tenía 19, 20 años, que yo estaba justo en el proceso legal contra pues, mi agresor, fue un momento en el cual me sentí muy aislado, en sentido de que pues, hace 19 años nadie hablaba de esto y mucho menos en hombres. Entonces, pues siempre me quedé con el proyecto de hacer algo al respecto. Después se tardó porque no estaba listo a hacerlo. Pasó la pandemia y ahí dije, pues ya tengo tiempo, lo voy a hacer. Ni idea cómo lo iba a hacer, pero empecé con una cuenta de Instagram y de ahí pues se fue creciendo, pero o sea, realmente todo empezó por historia personal de sentirse demasiado aislado y de ahí quise evitar eso a futuro para otras víctimas o otros hombres. Pues antes que nada, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y muchas gracias por darle mirada a tal vez una parte del abuso que no le damos mirada. No quiere decir que por no darle mirada al abuso sexual en hombres no exista. Entonces te agradecemos como Menorá, como asociación especializados en trabajar con víctimas de violencia y de abuso, que le puedas dar mirada también al abuso de hombres, porque existe. Y me gustaría preguntarte si nos pudieras dar algunos datos que nos ayudaran como sociedad, como individuos, a crear conciencia de qué está pasando en México, en nuestro país, en torno a violencia sexual masculina. Mira, en tema violencia sexual, voy a ser un poco alarmista, pero vamos muy mal. Vamos muy ¿Alarmista muy mal. o realista? Los dos, creo que la realidad sí es de miedo, la verdad. México, como lo dije hace unas semanas, si el abuso sexual fuera una enfermedad, estaríamos como cuando pasó con el COVID y todo el mundo encerrado en casa y con medidas extremas. Hoy no. Hoy no lo hacemos y eso lleva a México pues justo hoy a ser el primer lugar pues a nivel mundial. Wow. En tema de violencia sexual. Violencia sexual en niños, niñas, adultos. Ahí pues este triste primer lugar no hace la diferencia, pero así estamos en México. A nivel de hombres, ahí hay dos cosas, si quieres. Es que primero los hombres no hablan. Entonces es muy complicado tener cifras realistas y que representan la realidad. Y segundo, la gran mayoría que hablan, no denuncian. Entonces, si no hay denuncia, no se registran los casos y entonces, te puedo decir, el 99% de los casos que pasan en México en los hombres pasan desapercibidos porque no lo hablan. Así de fácil. Y tengo, o sea, otro dato también interesante es que en Francia, por ejemplo, si tomamos un punto comparativo con otro país o sea, lejos de aquí, Francia se estima que un niño de cada 5 fue abusado sexualmente. Wow, 1 de cada 5. 1 de cada 5. Es una cifra alarmante. Exacto, por decir algo, en un salón de clase que tiene 30 niños son 6. Francia está lejos de ser en los primeros lugares en tema de violencia sexual. Tampoco es un país perfecto en este tema, sí, pero está lejos, no están los 3 primeros países. México es el primer país. México es el primer país. Sí. Entonces, sí. Y estamos hablando de violencia sexual infantil. Me imagino que también está esta parte de la población de hombres más grandes, adolescentes, adultos, que también son víctimas de violencia sexual
y que como sociedad no les hemos dado esta mirada, ¿no? Como que no quiero minimizar y obviamente el abuso sexual infantil es algo que no debería de existir, terrible, pero por lo menos es algo que tenemos reconocido o que intentamos como sociedad o como terapeutas reconocer la existencia del abuso sexual infantil. Pero ¿qué pasa con los chavos que no son niños, que ya están en una etapa adolescente o que son adultos y que viven violencia? Ahí justo, ahí es otro problema, es que después de una cierta edad, genera por los 15, 16 años por ahí, la violencia no se ve como violencia. Claro, terrible. Exacto, o sea, no se ve como violencia, se ve como o una mala experiencia o algo de la persona se metió en esto y se arrepintió después, cuando son tres cosas muy distintas. Terrible. Muy distintas. Entonces, también la forma de, o sea, hay varias formas, si quieres, para los agresores de pasar al acto, que son diferentes formas también. Con los niños se da muchísimo la manipulación y el chantaje, etcétera. Con los adultos y los adolescentes, muy seguido hay casos de alcohol y de droga de por medio. Exacto. Que sea de forma voluntaria o no, pero sí hay, en muchos casos hay, claro, hay esto de por medio. Pero es importante, me imagino, Cedric, y ahorita viene la siguiente pregunta que nos gustaría, pero es importante enfatizar que aunque la persona esté bajo estado de ebriedad, simplemente si una persona no está en un estado total de conciencia y es sometido a cualquier acto sexual, se considera un abuso. Exista alcohol, exista drogas, ¿no? En el caso en que hay sometimiento, es abuso, es abuso. Y te voy a decir, leí una frase hace 2 días muy interesante también sobre eso, sobre también los hombres que insisten, que piensan que a la 10ª vez ya van a tener el consentimiento. Y esa frase decía, si te digo no a la primera vez, no es porque te digo sí a la 10ª. Exacto. Que significa que había consentimiento. Más bien significa que me cansaste y que me cansaste y que hay un momento, pues ya por acoso, pues no hubo de otra. Y es importante reconocer eso como una situación de abuso. Exacto. Eso es abuso. Sí. Y nos gustaría que nos platicaras un poquito para crear conciencia, si podemos estar pendientes o alertas de estas banderas rojas, estas señales, red flags, que nos pudieran llevar a nosotros a pensar o apoyar a quienes necesiten, que están viviendo una situación de abuso. En caso de los niños, te diría lo primero que hay que tomar en cuenta es un niño que no va a querer ir a saludar al tío, a la tía, al vecino, que no se quiere quedar con los primos. También hay muchas historias de abusos entre primos. En familia. Exacto, en familia, y no a fuerza con adultos, sino también de la misma generación. Entonces, pues, escuchar a los hijos cuando dicen que no quieren ir a un lugar o con alguien, ahí es algo en cual no, o sea, algo que nos tiene que llamar la atención. No significa fuerza que haya abuso, claro que no, pero puede ser, o sea, la verdad puede ser. También en caso de los niños, todo lo que es trastorno de sueño, todo lo que es pesadillas también, todo lo que problemas sociales, o sea, o niños que son muy enojones o que se frustran mucho o que llegan a ser violentos, ahí también hay que buscar la causa. Como repito, no a fuerza significa que hay un abuso atrás, pero son parte de los señales. O igualmente en la escuela, una caída en los resultados, eso también debe de llamar la atención. Incluso con chavos más grandes, ¿no? Porque, o trastornos alimenticios también igual. Cualquier cambio importante en la conducta de una persona, de un niño, de un joven, hay que verlo como una señal, como una alerta, aunque no necesariamente sea abuso, hay que estar al pendiente. Hay otro en cual pienso ahorita también, a lo mejor menos en los niños y más en los adolescentes, pero un adolescente que de un día al otro se va a querer bañar y que se vuelve obsesivo
con toda la parte de higiene, ahí igual hay que buscar qué está pasando ahí. Claro, También. claro. Y me imagino que a veces, bueno, tristemente vivimos en una sociedad, y sí estoy pensando en el abuso masculino, también a mujeres, pero en este caso platicando contigo Como con siempre digo, hombres. uno no quita el otro. Claro, abuso es abuso y no Exacto. es no a la primera, simplemente. Pero ¿cuántas situaciones o conductas tenemos normalizadas que no son normales? Como acabas de decir, convencer a una persona para que haga cualquier situación sexual no es normal, eso no es lo natural, ¿no? Saber que tal vez como sociedad hemos normalizado situaciones que realmente son abuso y que hay que ponerlas en el lugar en el que están. Esto, Sí. una relación sana no tendría que llevar convencimiento de ningún tipo. Una relación sana te tendría que hacer sentir bien en todos los sentidos, no solo Exacto. físicamente, emocionalmente, físicamente, cognitivamente, ¿no? Creo que sí hay señales de si algo estás sintiendo o tu cuerpo está sintiendo que ahí no es, es que no es, es que Sí. no es. Y ponerle el nombre y las situaciones a lo que son. Exacto. Es abuso, no es no a la primera. No primera. importa la edad, no importa el género, no es no. Te voy a decir algo, o sea, ese de no es no lo voy a empujar todavía más lejos. Sí. Típico en mi historia, justo en la corte, me dijo, es que no dijiste que no. Bien, Y eso me quiero lo que nos dijeron. platiques esto, por favor. No dijiste que no, ahí está un tema, pero primero voy a empezar con la parte más personal, que justo cuando me dijeron eso, primero es horrible porque te echan la culpa de si no dijiste que no, pues es lo que no es abuso. O sea, exacto. Y como contesté, dije, no dije que no, pero tampoco dije que sí. Bien. Y ahí creo que hay un límite también, o hay algo que tenemos que entender, no es porque la persona no dice que no, es porque no dijo que sí. Exacto. Más bien, hay esto. Y hay todo ese, lo voy a hacer en corto porque es un tema muy amplio, que, o sea, amo este tema, pero todo el tema de la aseveración, en caso de violencia, que es de forma fácil y porque la gente no se mueve, no dice, no grita, no impide y todo, es literalmente demasiadas, de forma muy simplificada. Sí, claro. Son demasiadas emociones al mismo tiempo en el cerebro, demasiado estrés, demasiado miedo, demasiadas cosas que pasan, que el cerebro literal hace cortocircuito. O sea, es decir, sí, la persona dice, como que hasta sí. aquí ya. Y entonces al momento que pasa eso, si dice hasta aquí ya, es decir, que va a parar todas las funciones motrices, toda la parte del habla no se va a poder hacer, entonces no se va a poder gritar, no se va a poder decir que no, de la parte motriz pues no se va a poder mover, no se va a poder escapar, y de la parte pues más cognitiva pues no va a pasar nada, o sea, va a ser una mente en blanco, va a ser muy consciente de lo que está pasando, pero sin poder hacer nada. O sea, sí. Entonces por eso también pues hay muchas víctimas que dicen, pues es que no me moví, es que no grite, es que no me escape, es que no hice eso y eso. Y es un tema que sí hay que entender porque te explica Claro. todo. ¿Qué pasa con la persona cuando está viviendo y está Exacto. sufriendo un abuso? El abuso paraliza. Paraliza literal, paraliza. Literal. Y todo. No sé si se está grabando o no, pero sí, te gustaría compartirnos qué dice tu playera. Justo la playera que dice Not My Fault. It's que not es como my fault. No es mi culpa. Claro. ¿No? Y también hacer énfasis que el abuso y la persona que es víctima de abuso nunca es culpable ni responsable de haber sido o de haber vivido su abuso. Exacto. Bien, muchísimas gracias por compartirnos esto. Creo que es importantísimo. ¿Cómo podemos, como individuos, o qué te hubiera gustado tal vez a ti, basado en tu propia vivencia, en tu propia experiencia, cómo podemos como individuos, como sociedad, apoyar o darle mirada a aquellas personas y en específicamente a los hombres
que están siendo o están viviendo o han vivido, ya vivieron, una situación de abuso sexual. Creo que primero no minimizar, que tenemos tendencia a minimizar también. Ahí hay el caso que es desafortunadamente muy común, pero de los adolescentes que van como primera experiencia con una mujer que tiene 10, 15, 20, 30 años más que ellos. Y, ya es un red flag, ¿no? Esa ya es una bandera roja. Y ahí los niños lo ven como pues algo bueno para ellos, es casi como orgullo porque después lo presumen con los amigos y todo. Ahí pues, o sea, no hay que minimizar, por ejemplo, esto. No hay que decir así que padre fue bueno y ahora ya eres hombre. No, o sea, eso sí también es abuso. O sea, no hay que minimizar todas esas cosas. No hay que, o sea, siempre hay que guardar en mente, perdón, que si hay un menor involucrado, ya es abuso y es abuso. Ya es violencia, ya punto. O sea, no hay punto de discusión. Y hasta en ciertos casos, te voy a decir, un menor de 17 con uno de 12 es abuso también. Es la diferencia de edades, exacto, ¿no? Este tema. No tiene que ser adulto y menor de edad. Sí. Entonces, no minimizar todo esto y evitar todos los comentarios que me han hecho, de eres hombre, lo podías haber empujado, no fue tan grave, pues a mí también me pasó, pero pues no hago todo un drama de esto. Después hay comentarios más asquerosos que otros, que no voy a decir aquí. No tienes que decirlos, no te preocupes. Pero no, si todos esos comentarios parecen ser nada más comentarios, nada más así una frase ahí, son muy agresivas para las víctimas, y evitar todos esos comentarios en público. Digo, no necesitamos saber si hay una víctima o no al lado. En cada círculo, en cada entorno, por las cifras que hay y la situación, siempre hay una persona que lo ha vivido. Entonces hay que guardar esto en mente también cuando hablamos de este tema. Y en el caso de los hombres, creo que hay que romper un poquito esa idea de, primero, el hombre siempre quiere, lo cual no es cierto, no es con toda la pena, no es cierto. El hombre no siempre quiere y se vale también que no quiera. Y el segundo punto es acabar con ese discurso y ahí voy a hablar de cualquier tipo de víctimas, no a fuerza de ese tipo de violencia, pero cuando un hombre dice que fue víctima lo vemos como menos hombre, ¿sabes? Como el hombre débil, o sea, el que no supo defenderse y todo. Eso es igual, hay que parar un poquito con esto. Más si lo ponemos en contexto niños y lo hablamos a la edad adulta, si te podías defender, sí se podía, pero no. Porque no es tan... Es que no podía, es que realmente técnicamente no podía, porque tiene 2 brazos, puede empujar y todo, pero en la realidad no se puede por lo que expliqué. Entonces, hay que dejar, por querer entender, no entendemos y buscamos justificar. Claro. ¿Sabes? Caímos en eso y creo que eso hay que evitarlo. Y creo que como sociedad hemos sido muy violentos con estos constructos sociales en donde al hombre le hemos dado ciertos roles, ¿no? Sí. O le hemos dado ciertas funciones o le hemos impedido como sociedad contactar con sus emociones, verse vulnerable, sentirse, mostrarse vulnerable. Entonces me imagino que cuántos niños, chavos, adultos, hombres simplemente no hablan porque como sociedad no les hemos permitido esta parte de vulnerabilidad. Pero bueno, estamos aquí juntos para cambiarlo. Justo para eso. Justamente, ¿no? Porque creo que para poder... Hay algo muy interesante que se dijo en Francia, porque ahorita en Francia hay todo ese movimiento Me Too que regresa con toda la fuerza. Y justo una mujer víctima dijo que las víctimas hablen. También del otro lado hay que aprender a escucharlas. A escuchar. Y eso es el problema que tenemos hoy, es que queremos que las víctimas hablen, pero cuando hablan ya las atacamos. O no las vemos, o negamos, o justificamos y todo, pero no las escuchamos. Entonces,
escucharlas. No podemos ver que hablan si no escuchamos. Desde ahí no se puede. Desde ahí no se puede. Quisiera regresar un poquito a un tema cuando hablábamos de situaciones de abuso y que el no decir sí es no. Ajá. Y creo que también un poquito lo que mencionabas de cuando hay sustancias involucradas, si la persona no está en un estado de conciencia total, sí no es sí y sí es no. ¿No? Creo que esa es una parte muy importante. Sí. El consentimiento tiene que venir de ambas partes en un estado de conciencia. Exacto. Si no, y sin amenazas, sin chantajes. Ni chantajes. Pero entonces no es consentimiento. Y no olvidar que también a media relación se puede decir ya stop hasta aquí, claro, y ya se acabó. Claro. Y también se vale. Seas hombre, seas mujer. Esto no tendría nada que ver con una cuestión de género. Y no hay por qué forzarse. Es no. Y de la manera en que la persona lo esté pudiendo decir en el momento. Punto. Exacto. ¿No? Y forzar a una persona, simplemente hoy sabemos que es abuso, es una situación de abuso y hay muchas maneras de forzar, como platicaste. Chantajear, obligar, convencer, de alguna manera estamos sometiendo a una persona que haga algo que probablemente no quiere, porque por eso no consintió. Hay una razón, ¿no?, de por qué no consintió. Y hay un punto importante ahí también, es de entender que los agresores no son los agresores que vemos en la película. Claro. También. Platícanos un poquito de estos perfiles o estereotipos que como sociedad tenemos y estamos equivocados. Sí, porque la verdad, literalmente el agresor puede ser el vecino, literal. O sea, o el amigo con quien nos llevamos perfecto. Perfecto. Oye, es esto, y hasta puede ser el agresor, puede ser el mismo hijo, o sea, que agrede también. Pero en general, o sea, durante muchos años hemos construido ese perfil un poquito del agresor, va a ser muy cliché lo que voy a decir, pero muy del hombre solitario, que casi no se baña, que no es muy guapo, no tiene cuerpo que podríamos decir que atractivo, no tiene, pues no tiene vida social, casi nunca sale, o si sale medio sale de noche con su abrigo largo y casi va a la salida de la escuela a dar dulces a los niños. Tenemos esa idea en mente. Equivocada. Ajá, porque hoy el agresor es el hermano, el tío, el papá, el vecino, el de la tienda. El amigo, la amiga, la tía, que también van los dos lados. Claro. Pero sí, la verdad, o sea, es un tema que puede volver loco, porque hoy el agresor o la agresora puede ser cualquiera. Así Entonces, es. Sin caer en el miedo de todo el mundo, porque tampoco se trata de volverse así paranoicos de cualquiera es agresor o agresora, no, pero sí hay que ser consciente de eso. Y esto va un poquito de la mano porque hay una parte patológica y todo. O sea, obviamente hay ciertos perfiles. Pero no siempre se ve la patología. No siempre se ve. Y muy fácilmente, te voy a decir, muy fácilmente se puede caer del lado del agresor, sin tener ningún, o sea, ningún antecedente, etc. Exacto. Es decir que hoy también tenemos un problema muy grande con la frustración. No sabemos resistir a la frustración, no sabemos aceptar un no. No sabemos aceptar que el no es no. Exacto, en cualquier ámbito que se presente. Ámbito. No sabemos ni aceptar el no, ni manejarlo. Claro. O sea, no sabemos qué hacer con un no. Y a veces ni decirlo, ¿no? Ni decirlo, ¿no? Exacto. Es como que entonces, si no pudiéramos decir no. Alguien que nos dice no y no lo sabemos manejar bien nosotros mismos, pues si no lo manejamos ya caímos, o sea, sí hay riesgo de caer como agresor, pues se va en aumento directo. No significa que era todo planeado y que todo fue manipulación y todo, sino nada más de no respetar el no. Claro. Pues ahí, que lo queramos o no, ya caímos del otro lado. Qué importante, Cedric, esto que nos estás compartiendo de romper estereotipos, ¿no? A veces nos gusta o simplemente tenemos como estas falsas creencias o estos estereotipos que lo único que hacen es invisibilizar el abuso sexual. Sí. Y creo que parte de romper el estereotipo es algo que dijiste.
como mujer a veces lo aceptamos, pero el hombre también tiene el derecho de no querer, de decir que no, de la manera en que lo esté pudiendo decir, porque no, como dijiste, no siempre es un no verbal, qué fácil sería, pero no es así. Hay muchísimas maneras de decir no, y cuando no decimos sí, es no, lo volvemos a repetir. Exacto. Entonces rompamos con estos estereotipos que son muy violentos y que tristemente han normalizado la violencia, en este caso especialmente en los hombres, ¿no? Como que el hombre es un ser sexualizado o que lo hemos sexualizado de maneras muy equivocadas, muy equivocadas. Exacto, y como justo hablando de todo esto de la sexualización, las mujeres, y lo vemos en el porno, típico, o sea que da dos imágenes muy distintas, pero muy equivocadas también. Las mujeres deben de complacer. Sí. Siempre. Estos roles es el único rol de la mujer. Complacer, que le gusta a uno, que le duele a uno, que todo. Da igual, tiene que complacer. Al revés, el hombre. El hombre tiene que someter. Tiene que estar listo y someter. Y siempre listo, ¿no? Esta equivocación. Siempre. Terrible. Exacto. Entonces, pues desde ahí los dos lados vemos toda la percepción del mundo que está equivocado. Y lo único que hacemos finalmente con estos estereotipos es deshumanizar. Exacto. Los estereotipos deshumanizan. Y todo el mundo sabemos que en el tema de violencia de cualquier tipo, y en el caso en el que tú y yo estamos hablando de violencia sexual, hay un tema de deshumanización, se deshumaniza. Sí. Pero bueno, qué bueno que estamos aquí, que tienes tu asociación, que nos compartes tu experiencia. Te lo agradecemos enormemente. Creo que tenemos que cerrar nuestra plática, pero Cedric, ¿cómo te podemos contactar? Si alguien está siendo víctima, si algún hombre está siendo víctima de cualquier tipo de violencia o está en contacto o necesita apoyo, acompañamiento, ¿cómo pueden contactarte, Cedric? Mira, me pueden contactar en Instagram desde la cuenta survivorsmensproject.a.c, en Twitter o en X desde smp-ac, en Facebook Survivors Men's Project y desde el sitio web en survivorsmensproject.com. Y como te comentaba, yo contesto todos los mensajes, siempre soy yo que contesta, entonces... Sí, y bueno, finalmente nosotros también en Menorá estamos trabajando en colaboración. Les recordamos que si eres hombre y estás viviendo cualquier tipo de abuso, de violencia o necesitas apoyo, acompañamiento, puedes marcar a Menorá, puedes buscarnos. En Menorá también trabajamos con hombres, independientemente del género. Cualquier persona que esté viviendo o que esté en duda de estar viviendo una situación de violencia, en este caso de violencia sexual, pueden acudir a Menorá, pueden buscarnos también en nuestras redes. Seas mujer, seas hombre, por favor que sepan que no están solos. En Menorá y en Survivors trabajamos con hombres víctimas de violencia.